porque él está al borde de un ataque cardíaco, te pide ayuda y tú no lo ayudas porque has entendido sus palabras de una forma bastante absurda. Ahora, supongamos que tú tomas en sentido figurado la frase cuando tu amigo te dice que le duele el corazón, ¿verdad, hermanos? Pues en ese caso tú entiendes que él se refiere a sus sentimientos, ya no entiendes que le está doliendo ese músculo que él tiene en el pecho que bombea sangre, sino que entiendes que le duele su ser, su espíritu, que está sentido por algo, porque alguien le ha causado daño tal vez. Y por eso tú no vas a llamar al médico de ninguna manera o a un doctor, porque sabes que tu amigo está simplemente deprimido, que no va a morir de repente, nadie se muere por despecho, simplemente tu amigo necesita tiempo para calmar ese dolor, que es un dolor en sentido figurado. Tanto el dolor como el corazón son todos en sentido figurado. Esta es la manera correcta de entender una frase. O la entiendes por completo en sentido figurado, o la entiendes por completo en su sentido literal. Entonces el asunto es muy claro. O tú entiendes Apocalipsis 13 en su sentido literal, o lo entiendes en su sentido figurado. Punto. No puedes interpretar Apocalipsis 13 de las dos formas. No se puede. Cualquier profesor de español sabe eso. Entonces es apenas obvio que es la misma persona la que te revela cómo debes interpretar la frase. Esto siempre ocurre. Y eso pues te da la facilidad de interpretar algo, sea en sentido literal o en sentido figurado, sin temor a equivocarte. Tu amigo te va a decir antes que su novia terminó con él y que le duele el corazón. Y entonces tú vas a entender perfectamente que tu amigo está hablando en sentido figurado. Si tu amigo te dice que el corazón se le rompió en 1000 pedazos, pues tú no vas a pensar que efectivamente el músculo que está en el pecho de él y que bombea sangre se le ha roto en 1000 pedazos. Pues es obvio que tu amigo te habla en un sentido figurado. Hermanos, entonces, si nosotros leemos Apocalipsis 13 o Apocalipsis 17, cuando el apóstol Juan está describiendo a esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es este animal de 10 cuernos? Y yo nunca he visto ese animal en la naturaleza que tenga 10 cuernos. Así que ya por ahí tú dices, eso tal vez no lo puedo entender en su sentido literal. Pero si el mismo apóstol además te revela que él está hablando en sentido figurado, porque él dice, estos 10 cuernos son 10 reyes, es decir, que queda totalmente establecido que él habla en sentido figurado, ¿verdad, hermanos? Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces el mismo apóstol te lo está diciendo, así como el ángel le va revelando a él que se está hablando en sentido figurado, él te lo transmite a ti. Los 10 cuernos de esa bestia son 10 reyes, es decir, que no se refiere a un animal, por supuesto que no. ¿Acaso hay algún animal que lleve 10 cuernos? En la naturaleza no lo hay. Él te está diciendo que los 10 cuernos representan 10 reyes, es decir, que te está hablando en sentido figurado. ¿Ok? Volviendo al ejemplo del amigo al que le duele el corazón. Notemos que la cantidad sí se toma literalmente. El amigo al que le duele el corazón, aunque hable sea en sentido literal o figurado, entendemos que es un corazón al que le duele, que no son 10 ni 20, es un solo corazón. La cantidad se toma en sentido literal, pero la frase se toma en sentido literal o figurado. Ahí sí puedes decidir, ¿ok? Es lo mismo que pasa en Apocalipsis. La cantidad de 10 cuernos se toma en sentido literal. Efectivamente son 10 reyes, ¿ok? Los que van a estar asumiendo el poder con la bestia. Ahora,
La palabra cuernos se toma ya sea en sentido literal o figurado. En este caso, el apóstol Juan te revela que se debe tomar en sentido figurado. Él te dice que los 10 cuernos son 10 reyes. Entonces, de la misma manera, cuando el apóstol Juan revela que la bestia tiene 7 cabezas, entonces él mismo, sin lugar a dudas, te dice que no puedes tomar esas 7 cabezas de forma literal. Es decir, no puedes pensar que efectivamente va a aparecer una bestia de 7 cabezas, porque él mismo te revela eso. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 9 al 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí está, hermanos. Entonces, ¿cómo pudieras tomar esa bestia de forma literal? Es que es imposible cuando él ya te está diciendo que habla en sentido figurado. Las 7 cabezas de ese leopardo representan 2 cosas. Primero, 7 montes donde se sienta la gran ramera, y luego 7 reyes. Entonces, nosotros no podemos de ninguna manera pensar que esa bestia es en realidad un animal. No se puede. El mismo apóstol te lo está dejando demasiado claro. Además de eso, te dice que las 7 cabezas son también 7 reyes, y como ya vimos, eso representa 7 formas de gobierno del Imperio Romano. Ambas descripciones se cumplen. Tanto la ciudad de Roma está sentada sobre 7 montes, y Roma es la ciudad donde está la gran ramera, la Iglesia Católica, como el Imperio Romano, siendo también un imperio que tiene 7 formas de gobierno, de las cuales el apóstol nos dice que 5 ya han caído, como nosotros sabemos, y luego nos dice que aquel poder o rey que siga vigente en los tiempos finales hará parte de una de esas 7 formas de gobierno, como leemos en el Apocalipsis, que dice que el 8º rey es de entre los 7. Es decir, que ese rey que gobernará en los tiempos finales hará parte de las 7 formas de gobierno que existieron en el Imperio Romano. Cuando nosotros buscamos esas 7 formas de gobierno, vemos a una en particular, al Pontifex Maximus, un gobernante del Imperio Romano. ¿Y quién se hace llamar hoy en día Pontifex Maximus? Es el Papa de Roma, hermanos. Es que no hay vuelta de hoja a esto. Él es el anticristo. Entonces, de nuevo, si tomamos a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en sentido figurado, ¿cómo vamos luego a tomar lo que hace esa bestia en sentido literal? Es algo totalmente absurdo, ¿verdad? No tiene lógica en lo absoluto. Y hace parte de nuevo de ese lenguaje de la serpiente, cuya lengua tiene 2 bifurcaciones, 2 conceptos contrarios y opuestos. Como ya hemos probado, el número, el nombre y la marca de la bestia son decretos que deben entenderse en su sentido figurado. Pues no es que te van a poner el número 666 en la frente, ¿verdad, hermanos? No es así. De la misma forma, tampoco te van a poner una marca o un nombre, te lo van a tatuar en la mano o en la frente. Debe entenderse de forma figurada. Entonces, nosotros tendríamos que entender qué simboliza la frente. Así como los 10 cuernos simbolizan 10 reyes y las 7 cabezas simbolizan 7 formas de gobierno del Imperio Romano, asimismo tenemos que pensar qué simboliza la frente y qué simboliza la mano derecha. Es un asunto muy simple. La frente simboliza el pensamiento, ahí es donde está tu cerebro. Y la mano derecha simboliza la ejecución. Con la mano derecha es con lo que haces lo que tu cerebro quiere que hagas. Cuando se dice que Jesús está sentado a la mano derecha del Padre, quiere decir que el Padre ordena y Jesús ejecuta. Jesús es la mano derecha.
Hermanos, no es obvio cuando tú dices que alguien es la mano derecha de un gerente. ¿Qué quiere decir? Que esa persona ejecuta todas las órdenes de ese gerente. Entonces la mente ordena, que es la frente, y la mano derecha ejecuta. Hermanos, así que aquel que reciba la marca en la frente es aquel que está de acuerdo con la bestia. En su cerebro, en su pensamiento, él está de acuerdo, como dice Agustín Laje. A él le parece que de nuevo deba formarse una nueva teocracia en el mundo o en América, y que luego se pasen decretos globales, y que esa es la mejor manera de gobernar este mundo. Entonces ahí vemos a una frente en perfecta sincronía con el anticristo, con la bestia. Lo vemos porque es alguien que cree en los dogmas papales y está orgulloso de creer en ellos. Pero también está aquel que está engañado por el falso profeta y por la bestia, y piensa que como ellos tienen el poder de la televisión y el poder mediático, y ellos son los predicadores exitosos que tienen las grandes iglesias llenas de multitudes, pues ellos deben ser los que dicen la verdad, y estas personas entonces están engañadas, y entonces en su mente piensan que están haciendo lo correcto cuando no lo están haciendo. Esas personas reciben también la marca en la frente, porque lo hacen de forma gustosa, sea porque estén de acuerdo o porque estén engañados. Ahora, aquel que recibe la marca en la mano derecha es aquel que no está de acuerdo ni con el Papa de Roma ni con la Iglesia evangélica, no cree en sus dogmas y nadie puede engañarlo, y sabe muy bien cuál es la verdad, pero tiene miedo. Es una persona que tiene mucho miedo de lo que le vaya a ocurrir, de la pena de muerte, de no poder viajar, de no poder reunirse con sus familiares. Tiene mucho miedo y pánico, y entonces termina ejecutando el decreto que pasa el anticristo, que es la bestia. Esta persona que ejecuta es el que recibe esa marca en la mano derecha. Lo vemos, hermanos, entendemos todo de forma figurada. De la misma manera, tanto el número como el nombre, como la marca de la bestia, deben entenderse en su sentido figurado. No es que en efecto te van a poner el 666 en la mano derecha, sino que el Papa de Roma va a pasar un decreto, como ya ocurrió en el 2020, lo cual no puedo mostrar, y ese decreto te va a obligar a hacer algo, ya sea que tú estés de acuerdo en tu mente con hacerlo, o porque te han engañado a hacerlo, o porque tengas miedo de no poder viajar en un avión, como lo dijo Armando Alducín. Si tienes que viajar, pues vas a tener que ponértela, pues entonces ahí la estás recibiendo en la mano derecha y estás recibiendo el 666. Es algo simbólico. Es impresionante, hermanos, cuando tú ves a este predicador Armando Alducín, que él sabe perfectamente que los 10 cuernos de la bestia se deben entender en su forma simbólica. Él correctamente entiende que son 10 reyes que tendrán o tienen un dominio global. Es decir, él sabe muy bien que el apóstol Juan está hablando en su sentido figurado. ¿Lo vemos? Él lo sabe. Entonces, ¿cómo es que él entiende lo de los 10 cuernos y de las 7 cabezas en sentido figurado, pero la marca en la frente o en la mano derecha lo entiende en su sentido literal? Es algo totalmente absurdo.